Vamos a leer en el Evangelio según Juan, capítulo 17, verso 21. Vamos a leer a partir del verso 20. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 2, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 44 hasta el 47. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos concedes de venir ante tu presencia. Y venimos humillados y venimos con reverencia, reconociéndote a ti como Señor y Creador de todo, y así también el dueño de nuestras vidas. Ayúdanos y danos luz para, mediante la lectura de tu palabra, tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, bendícenos, y todas estas cosas te las pedimos y te damos la gracia por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, la importancia de la oración, no sé si son 25 minutos, porque uno vino de tan lejos, ¿verdad? Como diría el hermano Carballosa, pero vamos. Cuando en el 2001 se publicó la Enciclopedia Cristiana Mundial, se contó en el mundo 33.830 denominaciones. Deducimos que con la cantidad de debates y divisiones sobre la teología y la ortodoxia desde entonces hasta acá, este número indudablemente se ha incrementado. Según el Boletín Internacional de Investigación Misionera, el año pasado se contaron más de 45,000 denominaciones cristianas diferentes en el mundo, que si la comparamos con las 1,600 del año de 1900, vemos que ha habido un crecimiento asombroso. La mayoría de ellas se han originado por disputas, por lo general sobre doctrina y con frecuencia por conflictos personales. Pero esta gran cantidad de denominaciones es un signo de la división crónica entre la iglesia, o es, como algunos sostienen, con demasiada ingenuidad, agregamos nosotros, el mejor ejemplo de las iglesias trabajando juntas como los diferentes miembros de un mismo cuerpo. Ya en el siglo pasado, el agudo observador A.W. Tozer decía: dejando de lado otros problemas y otros tiempos, veamos brevemente las dos fuerzas que han operado para destruir el concepto de la asamblea en esta generación. La primera es el denominacionalismo, la división de hombres creyentes en campos mutuamente exclusivos. Sobre el pasaje de los Hechos, la próxima, por favor.
Siguiente. Bien. Sobre el pasaje de los Hechos citado, comenta el destacado estudioso F.F. Bruce que esta comunidad de bienes podía mantenerse voluntariamente solo mientras su sentido de unidad espiritual estuviese excepcionalmente activo. Tan pronto como la llama comenzó a arder en un poco menos, el intento de mantener la vida comunitaria se enfrentó con serias dificultades. También otro estudioso de entre los hermanos, William Kelly, decía lo siguiente: nunca antes se había visto un espectáculo tal entre los hombres en la tierra. Nunca un amor tal se había elevado por encima del egoísmo de la naturaleza, no solo en esa tierra y en esa raza, sino en cualquier otra. Y todo operó a través de la gracia divina en el nombre del crucificado, visto ahora por la fe en las alturas. Era el fruto dulce del Espíritu. Pero aquí estaba el caudal poderoso, aunque espontáneo, del amor divino que abrazó a cada uno de los nacidos de Dios sin reservas o restricción en los corazones de los que respondieron a la medida de aquel que con su Hijo nos ha hecho dignos de todas estas cosas. De la primera cita, quiero resaltar dos expresiones. Primero, esta comunidad de bienes podía mantenerse voluntariamente. Y esto naturalmente habla de un acto que nace de la voluntad y no por la fuerza o por una necesidad extraña a ella. Y en segundo lugar, el sentido de unidad espiritual. El pasaje citado del libro de los Hechos nos dice que todos los que habían creído estaban juntos. Habían creído, en el griego es una sola palabra, pisteuontes, que viene de pistis, y este es fe, que tiene que ver específicamente con la confianza en Cristo como Salvador. Por lo tanto, aquí se está refiriendo a los creyentes, los que creían que Jesús era el Mesías, ya que este era el punto distintivo por el que eran conocidos por los otros. Una asamblea congregada bíblicamente, pues, está limitada a uno, los salvados, que son los trofeos de la gracia de Dios. En segundo lugar, otro nombre, los creyentes, quienes están unidos a Cristo por la fe. Los discípulos, que son los que han sido enseñados en la escuela de Cristo. En cuarto lugar, los que son de Cristo, o sea, los apartados para Dios por la muerte de Jesús. 5, los hermanos, fieles, santos y amados miembros de la casa de la fe. Puede que no sean más que 2 o 3, pero con Jesús en medio de ellos, constituyen una asamblea y es un oasis en un mundo estéril, un dulce anticipo del cielo mismo. Otra característica que tenía era que estaban juntos, estaban unidos, ligados a lo mismo. Esto no quiere decir que vivían en una misma casa, sino que estaban unidos en la misma comunidad y participando en las mismas cosas. Todos los creyentes estaban juntos en esos primeros días. No había sectarismo, no había contiendas, no había denominaciones. Leemos en el mismo libro de los Hechos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas actividades alimentaban la unidad. Si ellos creían que Jesús era el Mesías, tenían entonces que creer las enseñanzas de los apóstoles. Cuando el apóstol Pablo enfrenta la división que existía
entre los hermanos en Corinto, les dice, entre otras cosas, que habléis todos una misma cosa. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Como alguien dice, que os sostengan la misma doctrina. El comentario de Clark dice, si no estaban perfectamente de acuerdo en todos los asuntos, no obstante, debían de estar de acuerdo en las palabras que utilizaban para expresar la fe religiosa. Los miembros de la Iglesia de Dios deben trabajar para ser de un mismo sentir y hablar la misma cosa con el fin de evitar divisiones que siempre obstaculizan la obra de Dios. Si ellos entendían que el partimiento del pan simbolizaba la muerte de Jesús por sus pecados y la unidad de todos los creyentes en él, la concretización de la unidad del cuerpo de Cristo, su única cabeza y Señor, se reunían para celebrar con gozo dicha festividad. Si entendían que mediante la oración tenían acceso directo ante el trono de la gracia del Padre, lo hacían con perseverancia. Decía el mismo autor citado, A.W. Tozer, que la esencia espiritual de una iglesia verdadera no se reproduce en ningún lugar, sino solo en una compañía de creyentes unidos y renovados en su interior. Ellos tenían todas las cosas en común. La palabra común, del griego koiná, una de las 4 características que destacaban en la iglesia primitiva, era en la que perseveraban en la comunión unos con otros. Esta palabra comunión, del griego koinonía, era una vieja palabra procedente de koinonos, socio, compartidor en el común interés, y esta a su vez de koinos, lo que es común a todos. Expresa de esa manera la fortaleza de la unidad de la iglesia primitiva. Por un poco de tiempo, los creyentes tenían lo mucho que ellos habían acumulado en una manera de compartir lo común. Los creyentes tenían lo que muchos entonces han llamado un mundo ideal, una especie de comunismo cristiano, no impuesto por la fuerza, sino fundado en el amor de los unos para con los otros, como fruto del Espíritu Santo que llenaba sus corazones. Los creyentes eran hermanos en Cristo, como dijo el célebre escritor ruso León Tolstoy, no se puede tener una hermandad sin hermanos. Esta comunidad se mantenía en esas condiciones de manera voluntaria. El sentido de unidad espiritual. Cuando llegó el día de Pentecostés, nos dice Hechos capítulo 2, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Es interesante destacar que la palabra unánimes puede ser traducido, si vamos a su origen, como de común acuerdo. Unánime se emplea 11 veces en el Nuevo Testamento y 10 de ellas en el libro de los Hechos. Estaban no solamente unánime, sino juntos, en el mismo lugar o tiempo, que es la palabra homos en el original, implica que ellos estaban unidos en sus modos de ver las cosas, en sus intenciones y afectos, y que no había discordia o contienda en sus puntos de vista, como en ocasiones había ocurrido entre ellos cuando el maestro estuvo aquí en la tierra. Sin dudas, también estaban unidos en sus deseos y expectativas del bautismo del Espíritu Santo, el poder que le vendría de lo alto, que Cristo les había prometido, y en la oración ferviente e oportuna en donde quiera que ellos se reunían juntos, lo que parece ser que era un hábito
en ellos de todos los días. Dice William MacDonald, en este particular día de Pentecostés, los discípulos estaban todos unánimes juntos. Un tema idóneo de su conversación debían ser los pasajes del Antiguo Testamento que trataban de la fiesta de Pentecostés, o quizá estaban cantando el Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero con el cumplimiento de la promesa del Padre, el Espíritu les dio unidad de corazón, que quiere decir de afecto, y también unidad de mente o de pensamiento. Porque, la siguiente, como decía este hermano que muchos de ustedes conocen, que decimos en español vine, decía él: la unidad no es formada por el hombre ni por alguna organización eclesiástica en la tierra. Los arreglos humanos y las instituciones pueden inventar y han inventado algo que posee una apariencia de uniformidad desde el punto de vista natural, pero la unidad del verdadero cuerpo de Cristo, del que la Escritura habla, es espiritual en su curso de desarrollo y celestial en su posición y carácter, su diseño y su destino. En cuanto al comentario de William Kelly, citado más arriba, también queremos resaltar dos cosas. Luego de llegar a decir que nunca se había visto un espectáculo tal entre los hombres en la tierra y que nunca un amor tal se había elevado por encima del egoísmo de la naturaleza, dice más adelante que era el fruto dulce del Espíritu. Aquí estaba el caudal poderoso, aunque espontáneo, del amor divino. Y vamos a comentar dos cosas sobre esa declaración. Uno, nunca un amor se había elevado por encima del egoísmo de la naturaleza. Hasta nosotros ha llegado el testimonio de las primeras iglesias establecidas, no por medio de las Escrituras, sino por una tradición aparentemente exacta. Se decía que en el mundo griego y romano de aquel entonces se comentaba con admiración: mirad cómo se aman los unos a los otros. El apóstol Pablo les dice a los colosenses que sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses capítulo 3, verso 14. La palabra traducida amor aquí es ágape, que no es el amor humano, sino el amor fruto del Espíritu Santo, y ese amor única y exclusivamente es el vínculo. La palabra vínculo literalmente es aquello que une juntos, o como traduce la versión Dios habla hoy, que es el verdadero lazo de unión. El amor ágape es el vínculo de la perfección. Los hermanos estaban unidos con un amor tan elevado que efectivamente se había encumbrado muy por encima del egoísmo propio de la naturaleza humana. Pero si el amor une, el egoísmo produce todo lo contrario. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Filipos, en una carta que fue redactada alrededor del año 60, les dice: porque todos buscan lo suyo propio. Filipenses capítulo 2, verso 21. Comenta John Nelson Darby: cuán poco nos damos cuenta del verdadero estado de la iglesia primitiva cuando hablamos de ella. Pablo nos señala aquí ese estado. Todos buscan lo suyo propio, y más tarde ello fue mucho peor.
la siguiente. En un libro escrito por E.H. Broadbent, La Iglesia Peregrina, este relata lo que ocurrió muy temprano en la historia de la iglesia. Cito: esto, o sea, el bautismo de infante que aparece en un escrito de Tertuliano en el año 197 después de Cristo, unido al cambio igualmente impresionante por medio del cual la recordación del Señor y su muerte, es decir, partir el pan y beber el vino entre sus discípulos, se transformó en un acto desempeñado por un sacerdote y considerado como un milagro, acentuó aún más el distanciamiento entre el clero y el laicado. El crecimiento de un sistema clerical bajo el dominio de los obispos, que más adelante fueron gobernados por los metropolitanos, que controlaban extensos territorios, sustituyó el poder y la obra del Espíritu Santo y la dirección de las Escrituras a nivel de las iglesias locales por una organización humana y unas cuantas formas religiosas. Con el correr del tiempo, la función del Espíritu Santo que ejercía en la iglesia primitiva en lo que al mantenimiento de la unidad se refiere, fue tratado de sustituir por un orden externo ejercido por los hombres. No solo se profundizó la distinción entre el clero y los laicos, sino que se multiplicaron los oficios de la iglesia y se introdujeron otros que nunca fueron contemplados en las Escrituras. El orden, que era la manifestación visible del amor ágape, ahora se trataba de imponer por un sistema dictatorial y corrupto. El amor al Señor y a la iglesia fue reemplazado por el amor al poder y al dinero. Lo que en principio era un acto voluntario, se trató de imponer por la fuerza, y como dice G.H.S. Price, estas actuaciones pueden haber servido para lograr un orden externo en la iglesia, y la verdad es que la necesidad del mismo fue de manera principal la causa de estas innovaciones, pero reprimieron la libre expresión de la vida espiritual y de la fe, y negaron el principio fundamental del cristianismo, de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. El inevitable resultado de todo esto fue que el Espíritu Santo dejó de recibir el puesto que le correspondía de derecho en la iglesia. Los obispos cristianos estaban aceptando puestos en la corte y buscaban recibir la gloria del mundo, mientras que comenzaban a aparecer en la corte y buscaban recibir prebendas, mientras que comenzaron a mostrarse templos ostentosos para la exhibición de la religión cristiana. Cosa más grave todavía, los cristianos pronto invitaron la intervención del poder civil en los asuntos de la iglesia, y lenta, pero seguramente, comenzó a hacerse más evidente el fatal vínculo con el mundo. Esto finalmente desembocó en el papado y en la llamada Edad Oscura, cuando, como alguien dijo, ningún pecado era demasiado vil que no lo pudiera perpetrar el ocupante del trono papal. Este declive no pudo ser detenido ni aún por los reformadores, que continuaron con algunos de sus vicios: el clericalismo, la regeneración bautismal y con esta la práctica general del bautismo de infantes, la unión de la iglesia con el Estado y así entre otras cosas. Decíamos, y lo reiteramos, cuando estuvimos en el taller acá con
estas personas del DG1, no sé, DGI. Cuando el Estado busca asociarse a la iglesia, siempre ha salido él beneficiado. Siempre, desde Constantino a esta parte, el Estado ha sido el beneficiario de toda relación que pueda tener con la iglesia. Y más aún, pocas cosas han hecho más daño a la iglesia que esa relación entre el Estado y la iglesia. Y le agrego un poquito más. Eso nos ha afectado de una manera tal que nosotros mismos no nos damos cuenta, al parecer. Lo digo como diría Mr. Cocken, con mucho respeto, que en una actividad como esta, eminentemente de iglesia, para dar inicio a esta actividad hay que cantar el himno nacional, que no tiene ningún lugar en una situación que tiene que ver con la iglesia. Con mucho respeto lo digo. Pero Dios, que quiere que haya separación de sus santos de todo lo inmundo, todo lo inmoral, todo lo impuro, todo lo que no sea contaminado, no quiere que haya divisiones entre sus santos. Juntad en mis santos, dice el Señor, Salmo 50, versículo 5. El plan de Dios es que haya unidad entre su pueblo. Mirando Dios desde el cielo a la tierra, encuentra pocas cosas que Él puede llamar buenas. Mira a los hombres y dice, no hay bueno ni siquiera uno. Pero cuando mira a esos mismos hombres redimidos y reunidos en comunión con Él y con los otros, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, versículo 1. La iglesia recién formada en Jerusalén era un hermoso ejemplo de esta verdad. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, perseverando unánimes cada día en el templo, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La siguiente. Tal reunión de santos tiene asegurada la bendición del Espíritu Santo. Se la compara con el buen óleo, tipo del Espíritu Santo, derramado sobre la cabeza de Aarón cuando éste fue ungido como sacerdote, el cual bajó hasta el borde de sus vestiduras. El vestido exterior representa en la Biblia el testimonio, pues es lo que el mundo ve de nosotros. Qué bendito es cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los santos de tal manera que los bordes de sus vestiduras son ungidos y que el testimonio de ellos es fragante con el olor de su presencia. Esto puede ser solo cuando los hermanos habitan juntos en armonía, cuando los santos son reunidos a Él, cuando todos los que creen están juntos. El Salmo 133, versículo 3, tiene otro símbolo del Espíritu Santo, a saber, el rocío. Lo que representa el rocío es el efecto fructífero del Espíritu Santo en nuestras vidas. El rocío abundante que descendió sobre el monte Hermón en el norte, descendía también sobre el monte Sión en el sur, uniendo toda la tierra en fertilidad. Esto es el ideal que Dios quiere para sus santos. Allí, dice el Salmo, envía Jehová bendición y vida eterna. Queremos ver la bendición del Señor en el don de vida eterna para los pecadores. Entonces habitemos juntos en armonía y que nosotros los santos permanezcamos reunidos al Señor mismo. En segundo lugar, comentando la cita
del hermano Kelly, poderoso, dice, y espontáneo. Poderoso, o lo que es lo mismo, activo, eficaz, que tiene virtud para algo. Espontáneo, o sea, voluntario o de propio impulso, no obligado. Poderoso porque es producido por el Espíritu Santo, y voluntario porque el hombre cede su voluntad propia y deja que el Espíritu sea el que actúe. Podemos ver que estos dos destacados pensadores de entre los hermanos resaltaban dos cosas acerca del mantenimiento de la unidad de la iglesia primitiva. Uno, era un producto del Espíritu Santo y del amor como fruto suyo. Y dos, no era impuesta, sino era voluntaria y espontánea. Una pregunta que creo que viene a colación. Pero alguien diría, ¿cómo podemos nosotros, los templos bíblicos, mantener la unidad si enseñamos que somos iglesias autónomas? Comentaba William MacDonald en un artículo titulado "Me gustan las asambleas" lo siguiente. Él decía, me gusta el hecho de que cada asamblea es autónoma, responsable solo ante el Señor. No hay centro de dirección en la tierra, ni jerarquía humanamente ordenada, ni organización alguna entre la cabeza y el cuerpo. Esto dificulta que las asambleas sean tomadas por el liberalismo, por doctrinas extrañas o por dictaduras. En una serie de volúmenes con el título "Lo que el mundo debe saber", en el año de 1986, la revista Echoes of Service publicó un número especial con la respuesta de connotados hermanos, entre los que se encontraban F.F. Bruce, T. Wilson, W. Vine, R. Harlow y Alfred Cohen, entre otros, a la pregunta, ¿quiénes son los hermanos? La gran mayoría, o sea, de 11 hermanos que se le preguntó, 9 mencionaron como una de sus características más destacadas que eran iglesias autónomas. Vamos primero a precisar qué entendemos por autonomía. Eso para que después no haya problema, ¿verdad? Como sabemos, la palabra autonomía no se encuentra en la Biblia, aunque el concepto sí es escritural. Y lo podemos ver claramente en la enseñanza de las epístolas y en las prácticas de las iglesias en el libro de los Hechos. Pero como norma general, cuando una palabra no es bíblica o no está en la Biblia, el que la usa en la asamblea debe tener el cuidado de definirla. Por lo tanto, apelamos a la fuente de un diccionario general y de esa manera vamos a definir qué es lo que es autonomía. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, autonomía es la potestad que dentro de un estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades para regirse mediante normas y órganos de gobiernos propios. Y la palabra autónoma lo define como que tiene autonomía y B, que trabaja por cuenta propia. Ahora bien, el diccionario Cambridge dice que autonomía es el derecho de una organización, un país o una región de ser independiente y de gobernarse a sí misma. Sobre las bases de estas definiciones, deberíamos nosotros ser muy cautelosos, porque sabemos que ninguna asamblea puede existir independiente de Dios, por ejemplo. Además, debe reconocer al Señor Jesucristo como su cabeza, y tenemos muchas citas que nos avalan esto. Tampoco tiene el derecho de gobernarse a sí misma
en el sentido de establecer sus propias doctrinas. Debe, por lo tanto, obedecer las enseñanzas de las Escrituras en todo lo relacionado a doctrina y práctica. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y eso sí lo vamos a leer para que usted traiga Biblia. Primera Timoteo, alguien que lo tenga, por favor. Capítulo 3, versículo 15. Léalo. No. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y aunque no está controlada por otras congregaciones locales de creyentes, debe comportarse de acuerdo con la verdad que es común a todas las iglesias. Primera Corintios capítulo 11, versículo 16. Algún hermano que lo lea también. Muchas gracias. Cuando los hermanos usamos la palabra autonomía para referirnos a una asamblea, queremos decir con ello que no tiene afiliaciones formales con otras iglesias. Además, que cada asamblea es responsable no a ninguna otra asamblea, sino solo a Dios y al Señor Jesús. Y por lo tanto, no responde a ningún tipo de supervisión centralizada. Si el concepto se utiliza de esa manera, está completamente de acuerdo con la enseñanza del Nuevo Testamento. Y en eso no tenemos la menor duda. Con todo, vamos a hacer algunas precisiones. Como dicen los argentinos, estamos terminando. Me excusan si hay, Marcelo ya anda por ahí. Algunas precisiones. El funcionar escrituralmente como una iglesia autónoma no le da a ella el derecho de hacer lo que bien le parece. Cada iglesia necesita ser conducida y alimentada por hombres que sean sobreveedores, o sea, episcopos, obispos. Y uno de los deberes principales de estos hermanos es enseñar la palabra de Dios. Aunque no existe un código de instrucciones formulados por un comité de hombres que tiene que ser respetado, nosotros no tenemos ningún tipo de código en ese sentido, ni debe tenerlo porque no vemos el ejemplo en la palabra. No tenemos ese comité, pero aunque no existe un código de instrucciones formulado por un comité de hombres que tiene que ser respetado, debe existir uniformidad en la enseñanza en cada asamblea, sin importar el lugar en donde se encuentre esta. Esta armonía de la doctrina se deriva de la aceptación y el sometimiento a la enseñanza de las Escrituras, y a los ancianos se le debe dar la responsabilidad de llevar esto a cabo. Si bien no hay afiliaciones formales con otras iglesias, necesitamos guardarnos de no llevar esta situación al extremo. El ser independiente no significa que las asambleas deban estar aisladas. En el libro de los Hechos y en las epístolas hay varios ejemplos de comunión existentes entre las iglesias. De Timoteo se dice que de él daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, Hechos capítulo 16, versículo 2. Estas dos iglesias estaban separadas por unas 18 millas de distancia. Sin embargo,
es muy evidente que Timoteo era bien conocido por ambas, lo que muestra que debía haber entre ellas cierto grado de comunión. En 2 Corintios capítulo 8, Pablo escribe para exhortar a la iglesia de Corinto a que cumpla con su intención de enviar socorro a los santos de Jerusalén. Podemos ver entonces que existía una relación entre la iglesia de Corinto y la iglesia de Jerusalén. También se refiere a las iglesias en Macedonia, región de la que conocemos que había por lo menos 3 iglesias: Berea, Filipo y Tesalónica. Algunos, si no todos, se debieron haber puesto de acuerdo entre ellos para organizar la colecta para ayudar a los hermanos necesitados en Jerusalén. Por lo visto, entre ellas existía unidad espiritual, a pesar de que no había un gobierno central que se la imponía. Finalmente, debemos notar que cuando en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia como estando unida como una sola, siempre se le describe como compuesta de todos los creyentes en el Señor Jesús. Nosotros tenemos un vínculo común de salvación. Tenemos una fe. Somos un solo cuerpo, un espíritu. Tenemos un bautismo, un Dios y Padre de todos. Efesios capítulo 4, versículo del 4 al 6. En Efesios capítulo 3, versículo 15, se habla acerca de que toda la familia en el cielo y en la tierra. Esta es una verdad maravillosa. Cada creyente está en Cristo. Somos familia. Somos parte de la iglesia que es su cuerpo. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Nosotros, los llamados templos bíblicos en República Dominicana, estamos dentro de algunos pocos años cumpliendo 100 años. Tenemos 96 años de fundado en esta tierra. Durante todo ese tiempo, por la gracia de Dios, a pesar de que no tenemos ningún concilio ni ninguna entidad externa a la iglesia que trate de provocar entre nosotros una vinculación, hasta hoy, y tenemos con esto que ser muy agradecidos del Señor, nos hemos mantenido unidos y podemos gozar, como lo estamos haciendo en esta ocasión, de un compañerismo cálido, de una comunión gozosa entre nosotros, que quiera Dios que perdure hasta que Él venga. Por lo tanto, como dice los que casan, que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Muy buenas noches, hermanos.